Venga, Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a las píldoras del Grupo Joven de GTQ. Hoy tenemos un invitado muy especial, Alfonso Elosúa, que nos acompaña desde el Hospital Universitario de Navarra y hoy nos va a hablar del estudio recién publicado, el estudio REPrevio, que es el estudio que compara en un ensayo clínico el vedolizumab frente a placebo en la prevención de la recurrencia posquirúrgica a la enfermedad de Crohn. Bienvenido, Alfonso. Nada, bueno, cuando quieras puedes comenzar. vale. Muchas gracias, Lucía, por la introducción y gracias por la invitación para hablar de este estudio tan interesante dentro del grupo joven y de las píldoras. Empezamos hablando sobre la recurrencia posquirúrgica y es que nuestros pacientes que se someten a una resección ileocecal por enfermedad de Crohn, aproximadamente la mitad al año tienen una recurrencia posquirúrgica endoscópica, que es un factor de riesgo para tener una recurrencia posquirúrgica clínica y necesitar de nuevo otra intervención quirúrgica. Así pues, las guías de la ECO nos dicen que en pacientes que tienen factores de riesgo y son de alto riesgo de recurrencia posquirúrgica, estaría indicado un tratamiento profiláctico médico. Para eso utilizamos el metronidazol, los inmunosupresores y también tenemos los anti-TNFs, de los cuales también tenemos ensayos clínicos. En práctica clínica diaria también utilizamos pues, anti-IL-12/23, el ustekinumab, y los antiintegrina, el vedolizumab. Pero la evidencia que tenemos es de estudios retrospectivos, entre ellos un estudio en EIDA, pero hasta la aparición del REPrevio no teníamos ningún ensayo controlado. Y realmente el hueco que viene a rellenar este estudio es la pregunta, es un ensayo aleatorizado comparado con placebo y que es ciego y nos quiere contestar la pregunta de si es más eficaz el tratamiento con vedolizumab frente a no tratar para prevenir la recurrencia posquirúrgica endoscópica en estos pacientes de alto riesgo. Si entramos en los detalles, los pacientes que se incluyeron eran mayores de 18 años, habían sido intervenidos resecando todo el tejido inflamado y se tenía que haber hecho una anastomosis ileocólica y además tenían que tener un factor de riesgo. ¿Cuáles eran los factores? Pues ser fumador activo de más de 10 cigarrillos al día, tener un patrón penetrante con abscesos o fístulas, haber estado expuestos a anti-TNF o que no fuera la primera cirugía, sino que ya haya sido intervenido previamente. También tenemos criterios de exclusión, que se utilizará otro tratamiento médico para la profilaxis de la recurrencia, que estos pacientes hubieran sido expuestos a vedolizumab en el pasado, que estuvieran las mujeres embarazadas, que tuviera enfermedad de Crohn en otra localización que no estuviera intervenida, síndrome de intestino corto, antecedente de neoplasia, que no tuviera 2 años, al menos 2 años de control. Aquí exceptuaban el tumor de piel no melanoma o el carcinoma cervical in situ, tener displasia de colon, que no se podía hacer una colonoscopia o una alteración analítica importante. ¿Y cómo diseñaron el estudio? Pues en las primeras 4 semanas posquirúrgicas se aleatorizaron uno a uno en función del estratificado por el patrón a recibir o bien vedolizumab endovenoso o bien placebo en semanas 0, 8, 16 y 24. A todos los pacientes se les realizaba una colonoscopia en la semana 26. Respecto a otros tratamientos, la reducción de los corticoides en los pacientes que lo llevaban debía de reducirse en las 4 primeras semanas posquirúrgicas y se podían mantener tanto la loperamida como la colestiramina. En pacientes, en cada una de las visitas, pues se tomaron analítica de sangre, que midieron niveles de fármaco y PCR, también calprotectina fecal, también se hizo cuestionarios clínicos con el CEDAI, cuestionarios de calidad de vida y también efectos adversos. Si en cualquiera de estas visitas los pacientes tenían una recurrencia clínica y lo interpretaban como un CEDAI más de 70 sobre el basal,
y esto se asociaba a una PCR o una calpro elevada, se le hacía una colonoscopia precoz. ¿Y cuáles fueron los objetivos del estudio? El objetivo principal era la distribución del Rutgers modificado entre ambos grupos en semana 26. Y este no era inicialmente, cuando se planteó el estudio, el objetivo principal, sino que el objetivo principal era el porcentaje de pacientes con un Rutgers mayor o igual a I2B. ¿Y por qué lo cambiaron? Pues bueno, pues lo cambiaron porque nos da más poder estadístico o nos contesta a una pregunta que ahora vamos a ver. Y es que utilizaron un abordaje no paramétrico de probabilidad de ganar. En este caso, la probabilidad de ganar es tener un Rutgers más bajo, un Rutgers menor. ¿Y cómo se hace esto? Se emparejan cada uno de los pacientes con cada uno de un grupo con cada uno de los pacientes del otro y se hacen unas comparaciones. Se hacen una comparación directa en cada uno de los emparejamientos. Y si el Rutgers del grupo de vedolizumab es menor que el grupo placebo, tenemos el vedolizumab gana, y si no, al revés. Y luego se calcula la probabilidad de tener un Rutgers menor, sumando sumando la proporción en los cuales, de todas esas comparaciones, la proporción de las comparaciones en las que el vedolizumab ganaba al placebo. De manera que de esta manera tendremos un porcentaje de probabilidad de tener un Rutgers menor si damos vedolizumab frente a placebo. ¿Cuáles eran los otros objetivos secundarios? Pues la proporción de pacientes con un Rutgers mayor de 0, recurrencia posquirúrgica clínica, PCR y calprotectina normal en todas las visitas, calidad de vida, también los niveles de vedolizumab y fármacos y anticuerpos antifármaco, también la recurrencia posquirúrgica histológica. Pues bien, ya nos metemos en los resultados. Se reclutó desde mayo del 2017 a abril del 2022. Los grupos eran comparables. Finalmente, 41 pacientes estuvieron en el grupo de vedolizumab y 35 en el grupo de placebo. La única diferencia era porcentual, que los pacientes con placebo tenían más consumo de tabaco dentro de los factores de riesgo. Pero por lo demás eran comparables. Y pasemos ya al objetivo primario. Aquí veis en la gráfica la distribución del Rutgers modificado en ambos grupos y la probabilidad de tener un Rutgers más bajo si damos vedolizumab frente a placebo era el 77%. Vamos ya a objetivos secundarios y las primeras barras son la recurrencia mayor de I2B, que era del 60% en torno al 62% en el grupo de placebo frente al 23% en el grupo de vedolizumab. Había diferencias significativas. También había diferencias significativas en pacientes con cualquier recurrencia posquirúrgica, en Rutgers mayor de I0, un 97% en el grupo de placebo frente a 58% en el grupo de vedolizumab. Lo que no había diferencias fue en recurrencia clínica. Otros estudios, otros objetivos secundarios que vemos la normalidad de la PCR, que aquí sí que hubo diferencias entre vedolizumab y placebo, y sin embargo no hubo diferencias entre la proporción de pacientes que tenían una calprotectina fecal normal en todas las visitas entre el grupo vedolizumab y placebo. Respecto a la calidad de vida fue comparable en ambos grupos y respecto a los niveles de vedolizumab pues no había correlación con la gravedad de la recurrencia ni había correlación con eventos adversos. No hubo ningún paciente que desarrolló anticuerpos frente al vedolizumab. Respecto a seguridad, pues no había ninguna alerta nueva ni nada realmente destacable en este estudio. Y si lo analizamos, pues vamos a ver las fortalezas y limitaciones. Bueno, pues como fortalezas es el primer ensayo en recurrencia posquirúrgica endoscópica utilizando el vedolizumab. Además, la industria
financió el estudio porque aportó el fármaco y el placebo, pero el estudio fue liderado por los investigadores, de los que contamos con tres investigadores españoles del grupo de GTQ. Y como las limitaciones, pues los autores apuntan el tamaño de muestra limitado y sobre todo el tiempo de seguimiento limitado, ¿no? Ya que el estudio finaliza en semana 26. Y añadiríamos que realmente están comparando el vedolizumab frente a placebo en pacientes de alto riesgo, mientras que probablemente en la práctica clínica habitual utilizamos otro fármaco para la prevención de la recurrencia. Y como conclusión, podemos decir que el vedolizumab fue efectivo para la prevención de la recurrencia postquirúrgica endoscópica tras una resección ileocecal en estos pacientes de alto riesgo y que debe ser considerado como un tratamiento profiláctico en estos pacientes, como una opción que tenemos. Y bueno, eso era un poco el estudio y ahora si quieres, Lucía, pues comentamos algún detalle. Fenomenal, Alfonso. La verdad que lo has hecho fenomenal. Muy bien explicado, muy bien resumido. Yo creo que ha quedado muy claro. La única cosa, ¿no? Cuando yo me leí el estudio y viéndote a ti, ¿no? Es cómo va a inferir esto en la población, en la práctica real clínica, ¿no? En la población que vemos nosotros diariamente. Es un estudio buenísimo, la metodología es buena también y era muy necesario, ¿no? Que llegara a este tipo de estudio porque es verdad que en la prevención de la recurrencia postquirúrgica es un tema que apenas hay estudios como ensayos clínicos, más que no hay de este tipo. Pero tú, como en la práctica clínica habitual, ¿va a cambiar algo en tu práctica clínica habitual? ¿A qué tipo de pacientes le pondrías este fármaco? ¿Se lo pondrías a todos? ¿Has pensado algo de esto, Alfonso? Bueno, pues Lucía, es una pregunta súper interesante y yo creo Difícil, yo creo. que realmente eh, no nos va a cambiar tantísimo la práctica clínica a lo que ya veníamos haciendo. Nosotros veníamos utilizando el vedolizumab en práctica clínica diaria, ¿no? Y en el grupo de GTQ en el estudio de GTQ lo hemos visto. Sí que nos aporta datos nuevos y ahora lo utilizaremos con mayor evidencia, ¿no? Respecto a utilizarlos en todos, bueno, realmente ya tenemos otro ensayo también en recurrencia postquirúrgica que utiliza el infliximab y este es otro ensayo más y lo que tenemos que hacer es pues individualizar al paciente, ¿no? Eh, pues tenemos que pensar realmente qué paciente tenemos delante y tener, como siempre, todas las, pues eso, pues la edad, pero sobre todo la comorbilidad presente, si tiene alguna contraindicación o no para, para los anti-TNF, por ejemplo, y ver realmente de dónde venimos para ver qué opciones tenemos, pero realmente es un estudio más que nos aporta más evidencia para que nos ayuda a utilizar este fármaco en la recurrencia. Estoy totalmente de acuerdo, Alfonso. Creo que hay que ver a cada paciente, ¿no? Para saber qué tratamiento es el más adecuado para él. Y así un ejemplo de un prototipo de paciente que podría, ¿no? servir para poner este fármaco para prevención de la recurrencia postquirúrgica. En este escenario, un prototipo, ¿me podrías decir alguno? Pues, por ejemplo, un ejemplo muy, sin irnos a pacientes con grandes comorbilidades o con muchos años, un paciente pues no, pues de 75 años que tenga un antecedente de cardiopatía isquémica y que haya tenido algún episodio de insuficiencia cardíaca, que haya ingresado en el hospital, pues bueno, pues la anti-TNF ante episodios de insuficiencia cardíaca pues no sería la primera elección. Entonces, en este paciente, pues por ejemplo, me orientaría que podríamos utilizar el vedolizumab. O sea, que pues comorbilidad o cualquier contraindicación para los anti-TNFs, yo creo que es una buena opción el plantearnos el vedo.
Sí, yo también creo que otra opción, ¿no? Que podría ser es un paciente que, bueno, puede venir de cualquier escenario antes de la cirugía y quizá podemos ponerlo, ¿no? Y hacer, controlarlo exhaustivamente durante los primeros meses, ver síntomas, calprotectinas y ver cualquier cosa que sea patológica, hacer la colonoscopia rápido y siempre en un seguimiento muy estrecho, pues se podría empezar con este fármaco que tiene mejor perfil de seguridad en pacientes que empiezas de cero, que han hecho, o sea, es una profilaxis, que no tienen lesiones en ese momento. Se podría empezar por este fármaco y ir viendo exhaustivamente y si en algún momento pues vemos que hay actividad endoscópica, pues sí que se podría cambiar, ¿no? A otro, pero también podría ser o lo que dices tú, muy bien, en uno que perfile bien o en cualquier paciente, pero que con un seguimiento estrecho para ver cómo va esto a largo plazo, porque al final son resultados a 26 semanas y hay que verlo también pues a largo plazo, cómo va la revisión endoscópica, si también se mantiene a largo plazo, ¿no? Claro. Sí, muy bien. Claro, estoy totalmente de acuerdo que este estudio no deja de ser un estudio a corto plazo. Necesitamos, ¿no? Más estudios, siempre necesitamos más estudios, ¿no? Pero realmente estudios a más largo plazo, este es un excelente punto de partida, pero estudios a más largo plazo y probablemente también estudios en los que comparemos el vedolizumab frente a un fármaco que ya utilicemos en práctica clínica, un fármaco activo, ¿no? En vez de utilizar el placebo, pues No sería probablemente una nos dé opción también nunca en estos pacientes, claro. son líneas de trabajo, ¿no? que que se pueden plantear y que nos daría más información para nuestra práctica. eh, pero bueno, desde luego este estudio pues nos aporta más datos y está muy bien que lo hayamos comentado como píldora del grupo de GTQ. Fenomenal, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias por participar, la verdad. Y ha estado fenomenal, ¿vale? Nos vemos en la siguiente píldora Bueno, y nada, nos vemos por ahí también. muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un Bueno, saludo. hasta Hasta luego. luego.